La medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos, así como su prevención. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, en este segundo bloque de entrevistas con un amigo de casa, el doctor Luis Arturo Gómez, a quien de verdad me siento muy orgulloso de ser parte de esta gran familia y que obviamente hemos trabajado mucho tiempo, pero entender que la importancia de un médico especialista de esta área nos permite tener una seguridad clínica para hacer un diagnóstico oportuno y cambiar sin lugar a duda el pronóstico. Pero yo tengo una pregunta muy valiosa, Luis. ¿Cuándo la sociedad tiene que tomar en cuenta que debe de acudir con un internista y de que de alguna manera, con qué frecuencia en un momento dado podemos contemplarlo? Existen diferentes situaciones en las cuales el paciente debe de acudir a su valoración. Si estás completamente sano, bueno, digo aparentemente porque la mayoría de las veces creemos estar saludables, si estás sano y no tienes factores de riesgo, tendría que ser en forma anual. Todos deberíamos de acudir a una revisión anual para identificar que nuestros órganos y sistemas están en correcto funcionamiento. Si tienes factores de riesgo, ¿qué son factores de riesgo? Algún familiar con diabetes, hipertensión, dislipidemia o colesterol alto, que es muy frecuente, que pasa totalmente desapercibido, pues eso debemos de hacerlo ya en forma más regular, hasta cada 6 meses o cada 3 meses, ayudados de laboratoriales, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, poder determinar la función renal, el perfil de lípidos, identificar el factor de riesgo, el tratamiento, cambios en el estilo de vida. Y este seguimiento se va haciendo de acuerdo a esos controles, que puede ser hasta cada 3 o 6 meses. Poblaciones de alto riesgo, ya los que tienen enfermedades establecidas, en los cuales vemos esa continuidad en la consulta de acuerdo a cómo se estabiliza su enfermedad de base. Si es un paciente descontrolado, pues en ocasiones tenemos que estarlo valorando cada mes. Si es un paciente que está controlado, 3 meses, 6 meses o ocasionalmente anual. Ese comportamiento de repente en el internista, que de verdad yo lo creo para la sociedad que de repente no tiene ese concepto, y muchos de nosotros como especialistas de otras áreas que algunas veces nos quedamos de repente atascados en un diagnóstico. Al internista lo hemos, de alguna manera, algunos otros de otras áreas, considerado como un especialista que se convierte en un buen investigador, ¿sí?, de enfermedades raras, ¿cierto? Que a veces cánceres que no se manifiestan de forma primaria, padecimientos autoinmunitarios que a veces no dan una evidencia primaria, pero siento que esta parte de la medicina interna les desarrolla una sensibilidad clínica y diagnóstica diferente. ¿Cómo se crea esa habilidad, Luis Arturo? Obviamente es a través del tiempo y la investigación. Otra, me habías preguntado las cualidades. Bueno, dentro de las cualidades es esa. Tenemos la capacidad de hacer la investigación, seguimiento, obviamente exploración, para determinar ese diagnóstico en enfermedades de difícil diagnóstico. De hecho, muchos de los pacientes que llegan a consulta son pacientes que ya han acudido con diferentes especialistas con determinados problemas, porque sí hay enfermedades en las cuales el diagnóstico no es simple. Cuando el diagnóstico es sencillo, sales con glucosa elevada y dices, eres diabético, pues ahí no hay ningún problema. Pero enfermedades que tienen manifestaciones atípicas, fatiga, pérdida de peso, manifestaciones dérmicas, trastornos a nivel sensitivo, en los cuales un solo estudio no te lo determina, o los estudios comunes no lo determinan. Entonces ya tenemos que hacer una investigación más a fondo, solicitar exámenes más específicos y obviamente poder establecer ese diagnóstico, y muchas de las veces, ¿por qué no decirlo?, sumar al equipo a diferentes especialistas para poder establecer ese diagnóstico y poder apoyar a ese paciente a tratar su problema y mejorar esa calidad de vida. Luis Arturo, bueno, pues la población mexicana en general, creo que no tenemos esa cultura de prevención, de acudir al médico. No queremos invertir en la salud, ¿no?
pero sabemos que en Centro del Riñón Guadalajara tenemos diferentes paquetes para hacer check-ups, sobre todo los que ya tenemos más de 40 años. ¿Cada cuánto tú sugieres realizar este tipo de check-ups y qué es lo que evalúas en los pacientes que llegan a una revisión por prevención? Muy bien, tocaste esa parte fundamental. Vemos a la salud como un gasto. La verdad es que es una inversión. Tenemos que invertir en nuestra calidad de vida. Lo mejor que podemos hacer es evitar esas enfermedades, como bien lo dijiste, realizando valoraciones integrales, y para eso tenemos ahí en el Centro del Riñón paquetes en los cuales, de acuerdo al grupo de edad y previa valoración, porque también de acuerdo a esa situación específica que tenga, pues podemos valorar la diabetes, la hipertensión, la cuestión de la enfermedad renal. Si ya son pacientes mayores de 40, 45 años, masculinos, pues obviamente su antígeno prostático, un ultrasonido para poder determinar si hay trastornos a nivel renal, manifestaciones, más bien identificar situaciones que no tengan manifestaciones clínicas, ¿sí? Hay pacientes que se logra identificar en forma temprana pues algún tumor, quistes complejos a nivel del riñoncito, y obviamente poderlos apoyar o en su defecto hasta derivarlos con el subespecialista si así se requiere. Entonces, sí es muy importante realizar ese manejo de forma preventiva de acuerdo al grupo etario. Fíjate algo que es valioso para que la gente tenga en consideración: el trabajar en equipo y el ir progresando de alguna manera en convertirnos en un centro de captación y un centro de referencia de padecimientos multitratados, multievaluados, en donde muchas veces el paciente llegó de una segunda, tercera o cuarta opinión clínica y hacemos un reabordaje. Nos ha comprometido a estar a la vanguardia en tecnología, no solo en imagen, sino el equipamiento de nuestro laboratorio para poder hacer estudios dentro de nuestras instalaciones y no tener que esperar un resultado de manera tardía, y ha comprometido a poder hacer un abordaje integral en padecimientos hormonales, hablando de perfiles tiroideos, de perfiles ováricos, de medición de medicamentos, que en un momento dado para el paciente es fundamental tener una respuesta primaria. ¿Por qué? Porque el periodo que teníamos que esperar para poder hacer una evaluación integral del paciente a veces era más tardía. Desde que el paciente arriba a nuestra consulta podemos tener un periodo de espera de 45 a 1 hora para poder tener resultados totales de evaluaciones completas. ¿Esto ha venido a marcar una gran diferencia en tu desarrollo profesional? Claro que sí, esa parte que tocaste es fundamental. El paciente cuando llega a la consulta, pues lo que quiere es que le resuelva su problema en forma inmediata. ¿Qué sucedía anteriormente? Llegaba el paciente, lo revisabas, tenías la sospecha clínica, tenías que solicitar los estudios, ¿y cuánto pasaba? Tendría el paciente que acudir a algún centro a realizar los estudios, ¿no? De laboratorio, más no se diga si tendrías que pedir algún estudio ya más especial, que el tiempo de espera se podría prolongar, o a un estudio de imagen. Entonces era tardar 1 semana, 15 días, y luego tendría que regresar a la consulta a realizar una revaloración en el cual el paciente continuaba con su problema. En el Centro del Riñón, actualmente el paciente llega, si se requiere, se realiza su estudio, el estudio que requiera, normalmente estudios de laboratorio o de imagen, en los cuales tenemos un periodo de espera de 30 a 45 minutos, cuando máximo. Y se vuelve a revalorar, y el paciente, muchas veces ya tenemos la situación, de acuerdo a la situación clínica pues de ese paciente, pero el paciente dice: gracias, me evitó estar dando vueltas, perdiendo tiempo en acudir cita a un laboratorio, a un centro de imagen, donde pues prácticamente perdían 2 o 3 días más. Y ahora, en la actualidad, revisamos en forma inmediata los estudios y se hace un plan de tratamiento y de seguimiento para el paciente. Eso también al paciente le da mucha tranquilidad porque le estás diciendo realmente qué es lo que necesita, y le quitas esa parte de incertidumbre. Cuando tienes un problema y no sabes qué es lo que tienes, pues la mayor parte del tiempo estás con incertidumbre, y la tranquilidad pues creo que no tiene precio. Ya el momento de determinar que tiene tal o cual enfermedad y se está yendo con un tratamiento y con la evidencia de lo que realmente necesita, pues el paciente lo agradece.
y esa parte yo creo que para ti y para mí lo representa, ¿no? El poder interactuar con otras especialidades en virtud de que contamos con el apoyo de todo el equipo de profesionales de Torre Médica que está ahí exactamente enfrente del Centro de Riñón Guadalajara, en donde tenemos gastroenterólogos, cardiólogos, neurocirujanos, neurólogos, ortopedistas. Nos dan una facilidad para poder interactuar y resolverle de manera pronta al paciente una situación de duda o una situación compleja, hasta infusiones de medicamentos que en un momento dado al paciente le limita una condición para evitar trasladarlo a un área hospitalaria y manejarlo de manera integral. Creo que esta parte de compartirle a ustedes qué es lo que hacemos en equipo y que esta concepción de explicarles la medicina en un lenguaje fácil y sencilla le cambia mucho la perspectiva. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguirle aclarando a la gente por qué un médico internista representa el pilar para que muchas familias acudan con él. Vamos. Continuamos. Las subespecialidades de la medicina interna incluyen alergias e inmunología, cardiología, endocrinología, hematología, enfermedades infecciosas, gastroenterología y nefrología.